Oye, imagínate tener una mascota, la especie es irrelevante, la cual quiere recompensarte tras alimentarla y darle un hogar por muchos años, pero que sus métodos para hacerlo sean peculiares. Verán, todo comienza con Haru, una gatita muy linda que está enfrente del gran dios gato, para poderle pedir un deseo, poder recompensar a su amo. Pero, ¿quién es su amo? Pues ese sería Shu Koreda, un chico amable y muy honesto que perdió a sus padres cuando era tan solo un niño, el cual está enamorado de Miyazaki, una de las chicas más lindas de su escuela y su compañera de salón, tanto así que desearía conquistar su corazón para que fuera su novia. Algo complicado considerando su aspecto, pero no imposible. Posteriormente regresa a casa, donde es recibido por su linda gatita, a la cual le cuentan que hoy logró que Miyazaki le sonriera. Sí, bueno, es mejor que nada. Entonces Haru aprovecha para darle un pequeño beso, pensando Shu que está intentando consolarlo, pero cuando la vuelve a ver se da cuenta que su adorable gatita ahora es una chica gata, con cola y todo. Preguntándose a Shu, muy confundido, ¿quién vergas es? A lo que esta con otro beso le dice que Haru, su linda gatita. Sin embargo, esto lo impresiona tanto que termina desmayándose el muy pobre. Lo bueno es que una vez recupera la conciencia y Haru le explica cómo vergas terminó así, y que para activar su forma humana debe darle un beso, al igual que para desactivarla. Le dice que todo esto lo hace por él, ya que cuando no tenía nada, él le dio todo, pero más que nada le dio un nombre, algo que hasta el día de hoy la sigue haciendo muy feliz. Y por eso le dicen que puede pedirle cualquier deseo, ya que está dispuesta a hacer lo que sea para recompensar a su amo. Entonces Shu, tomándole la palabra, se le ocurre que puede pedirle que lo ayude a hacer que Miyazaki sea su novia. Sin embargo, antes de siquiera terminar lo que iba a decir, Haru le dice que no. Y es que ahora que al fin se puede convertir en humana, puede ayudarlo con sus noches de soledad. En otras palabras, quiere coger. No obstante, antes de que siquiera llegaran a algo, el prota se vuelve a desmayar, pensando al despertar que todo lo de antes solo fue un sueño, hasta que voltea a la derecha y ve a Haru en una posición muy... puta madre, ¿me quieren volver furro? Bueno, luego de un adorable y potente despertar, Shu le dice a Haru que no se vuelva a meter en su futón sin su consentimiento, ya que si no son parejas, está mal. A lo que está con una lógica bastante razonable, le dice que por qué se queja ahora si antes nunca dijo nada. Es más, hasta la abrazaba, y como no puede argumentar ante esa lógica, mejor se prepara para ir a la escuela, diciéndole que no salga de la casa hasta que vuelva, y aunque intenta ir con él, incluso robándole un beso, al final termina quedándose en casa. Además, él solo ama a Miyazaki. Después de todo, aunque tenga apariencia humana, sigue siendo una gata, aunque sigue siendo mucho mejor que esto. ¡Dale la pistola y llama a la policía! Y una vez regresa a casa, encuentra a Haru con algunos problemas, y es que al tratar de limpiar un poco, terminó así, pero no hay problema, ya que aunque no pudo limpiar, sí hizo la comida. O bueno, lo intentó. Y como quedó toda sucia tras que le explotaran la comida en la cara, Shu no tiene más opción que darle un baño. La cosa es que lo que antes era normal para él, ahora es incómodo con su forma humana. Y por eso se pone a platicar con ella mientras la lava, para no pensar en sus complejos. Y una de las pláticas que propone Haru es si saber cocinar te vuelve más popular. A lo que Shu le dice que entre los humanos que una chica sepa cocinar o hacer las tareas del hogar la vuelve más popular. Ey, eso es sexista, pero tiene razón. Acto seguido, nuestro prota se va a dormir, pero cuando se levanta a medianoche, ve a Haru con un cuchillo, imaginándose Shu que le van a aplicar la misma que la de Makoto, pero no, lo tomó porque sigue practicando en la cocina, ya que quiere ayudar a su amo sea como sea. Luego, al día siguiente, nuestro prota se encuentra con Miyazaki, a quien ayuda a recoger algunos utensilios de la escuela, y es ahí donde se percata que no carga su moño característico, y cuando le preguntan qué pasó con él, le dice que desafortunadamente lo perdió en el parque central, y que aunque lo buscó hasta el anochecer no lo pudo encontrar. Una gran pena, ya que ese fue el último regalo que le dio su difunta abuela. Y Shu, al escuchar que es un recuerdo de un familiar muy preciado, apenas sale de la escuela, lo empieza a buscar como loco, y así sigue hasta que llega Haru, quien se disfrazó para venirlo a buscar, o bueno, hizo el intento. Pero en fin, cuando le pregunta por qué está en cuatro patas,
cosas y Shu le dice que está buscando el moño de su amada, algo en la mente de Haru hace clic y le dice que deje de hacer eso, que mejor juegue con ella, ya que piensa que solo lo hace para que luego esta lo recompense. Pero no, aunque es cierto que lo hace por ella, más que todo es porque entienden cómo se siente perder algo que te dio un ser querido que amabas. Además de que ella es un gato. Y Haru, al entender a lo que se refiere, solo se va al decirle que está bien, preocupándose más Shun, ya que ahora no solo debe buscar el moño, sino que una vez lo encuentre tiene que solucionar las cosas con Haru. Y luego de buscar un buen rato, no encuentra nada. Así que mejor sale a ver dónde se metió su gata, encontrándola en la rama de un árbol, donde esta vez no cae en 4 patas. O sea, sí cae en 4, pero encima de él. Y luego de un pequeño momento romántico, Haru le muestra que pudo conseguir el moño, y es que gracias a su olfato y vista gatuna, vio como un cuervo se lo llevaba a su nido, comprendiendo Shu que en todo este tiempo que pensó que estaba molesta, estaba era ayudándolo a encontrar el moño de Miyazaki. Sin embargo, Haru le dice que no se confunda, no lo ayudó para que esté con ella seguirá peleando por él hasta el final, sino que más bien la ayudó porque comprende bien lo doloroso que sería perder algo tan valioso. Como para dar un ejemplo, lo sería el nombre que le dio su amo, o su propio amo. Y es que no hay mayor tesoro o persona que ame más que no sea él, entendiendo todo Shu mientras se ríen al ver lo imparable que es cuando se lo propone. Pero su lindo momento será interrumpido por uno de los guardias del parque, quien al ver que están en una zona restringida va por ellos, así que no les queda más opción que huir. Pero mientras escapan se nos revela una verdad muy dolorosa, y es que aunque el gran dios gato logró darle una forma humana, para hacerlo tuvo que absorber una gran cantidad de su tiempo de vida, y al ser un gato ese tiempo se reduce aún más, quedándole tan solo un año más de vida. Y por eso es que a partir de ahora no se despegará de él, hasta que ese trágico día llegue, regresando así los dos juntos a casa. Y bueno banda, es así como termina este corto one shot llamado Haru Returns. Y bueno, como ya tengo bastante sueño, me voy, así que como dice Vladimir, una paja y a dormir. ¡Chao!